Voy a utilizar esta caja de fruta, pero también podéis utilizar una caja de cartón. Lo que me interesa es la estructura de los 4 laterales, así que lo que voy a hacer es desmontarla quitándole todas las grapas. Una vez la tengo desmontada, me he quedado con 4 tablillas que miden 19 centímetros por 5 centímetros. Vamos a lijar para quitar todas las imperfecciones. Ponemos cola blanca y aseguramos con cinta de carrocero o cinta de enmascarar para que no se mueva mientras se seque. Le voy a poner otra base y voy a utilizar un trozo de cartón. Antes de pegarlo voy a aprovechar y lo voy a forrar. Voy a utilizar esta cartulina decorada, que también podéis utilizar papel de regalo, servilleta, lo que tengáis. Pintamos la parte de atrás para ya dejarlo preparado, pintura acrílica o pintura a la tiza. Y por el otro lado pegamos la imagen, puede ser con cola blanca o con pegamento para decoupage. Colocamos el papel y apretamos muy bien con un trozo de servilleta para quitarle todas las burbujas de aire. Corté el dibujo con un poco de margen para que fuera más fácil colocarlo y una vez seco ya cortamos el sobrante con un cúter. Como voy a pintar con pintura acrílica, primero le voy a dar una capa de gesso a las tablillas. El gesso es imprimación acrílica. Una de las caras la vamos a pintar y la otra la vamos a forrar. Así que aplicamos pegamento y acabamos de forrar con los trozos de papel o de cartulina que nos han sobrado. Y seguimos los mismos pasos que con el trozo más grande. Apretamos bien y luego, una vez secos, recortamos el sobrante. Voy a pegar la estructura con silicona caliente. Así tenemos el interior totalmente forrado. Lo que voy a hacer ahora son unos orificios donde vamos a poner las luces. Así la convertimos en una caja de luz decorativa para Navidad. Los orificios no hace falta que sean muy grandes, solo que pueda caber la lucecita que le vayamos a poner. Yo lo estoy haciendo con un destornillador. Voy a reciclar estas bandejas blancas de supermercado. Lo primero que voy a hacer es recortarlas y me voy a quedar solo con la parte plana. He dibujado unos arbolitos. Vosotros, si no los tenéis, podéis buscar por internet o dibujarlos vosotros mismos. Y os voy a enseñar una forma de trasladar imágenes a estas bandejas. Trazamos el dibujo con un lápiz. Yo estoy utilizando papel vegetal, que es un papel que se utiliza para luego hornear, y es transparente, es ideal porque podemos ver el dibujo. Una vez lo tenemos trazado, lo que hacemos es girar el papel y poner el dibujo a lápiz en contacto con la bandeja y lo volvemos a trazar. Lo que estamos haciendo es apretar y que se quede también el grafito del lápiz marcado en la bandeja. Si hace falta, lo volvemos a marcar justo encima de la bandeja una vez hemos sacado el papel. Recortamos. Si no os queréis complicar tanto la vida, pues hacéis unos arbolitos sencillos recortándolos directamente con el cúter.
Este material se corta súper bien, así que podemos hacer bastante detalle. También voy a recortar una casita y voy a utilizar el mismo método. Como veis, son dibujos muy simples, no hace falta complicarse la vida para hacer este paisaje navideño. Y si tenéis estas figuras y no las queréis hacer vosotros mismos, también podéis utilizar árboles, casitas de madera, lo que tengáis. Con cola blanca o cola para madera voy a pegar los detalles que he recortado para formar la casita, como el tejado, la puerta y las ventanas. Ahora voy a dar una capa de imprimación acrílica, en este caso gesso, a todas las figuras que hemos hecho con las bandejas. Así le quitamos el color original de la bandeja y además las protegemos por si queremos pegarlas con pegamento y que no se deshagan. También voy a pintar unas ramitas con pintura acrílica. Con la misma pintura vamos a pintar el exterior de la caja. Aquí veis todos los orificios que hice en la parte de atrás, intentando que coincidieran con las estrellitas que tiene el dibujo. Le voy a dar un poco de brillo con esta pintura que lleva purpurina, aunque este paso es opcional. También podéis poner cola blanca o pegamento cualquiera y también esparcir purpurina. Así le da un toque diferente. Como me gustó mucho el acabado, también le di este toque de purpurina al exterior. Con silicona caliente vamos a pegar las ramitas de madera. Este paso es opcional, pero creo que le da un toque rústico a nuestra caja. Con silicona caliente voy a pegar las figuras. Como tienen el gesso y la pintura, no se va a deshacer. Formamos el paisaje. Los árboles más grandes en el fondo. Delante ponemos la casita y el arbolito pequeño. Como veis, no cubre la mitad de la caja porque queremos que se vean también las luces, imitando un cielo estrellado en Navidad. Con nieve artificial voy a dar algunos toques en el suelo para disimular el pegamento y también para decorar las figuras. Para ir rápido lo voy a barnizar con barniz en spray, que así será un momentito, y lo acabo de decorar. Aquí tengo unos copos de nieve y también le voy a poner algunas ramitas y piñas. Voy a utilizar estas luces de Navidad que van a pilas. Y lo que voy a hacer es ir colocando las pequeñas lucecitas por los orificios. Cuando sea de noche lo podemos dejar encendido y de día pues lo apagamos y queda súper bonito, súper decorativo y da un montón de calidez a nuestra casa. Los mismos materiales vamos a transformar dos bandejitas de estas en dos manuales diferentes. A una de las bandejas, que son estas típicas bandejas de supermercado, le vamos a hacer unos orificios y la otra la vamos a dejar tal cual.
Vamos a hacer una pasta de textura. Vamos a utilizar una cucharada de cola blanca, 2 cucharadas de pintura acrílica y 2 cucharadas de yeso. Y mezclamos bien hasta conseguir una pasta. Esta la vamos a aplicar con un pincel en las bandejas. También podemos darle textura con una esponja. Esta bandeja la voy a convertir en un adorno, así que le he dado bastante textura. Esta otra la voy a convertir en una bandeja decorativa con sus patas y he aplicado la pasta con el pincel y luego le he dado un poquito de textura con la esponja, pero no mucha. Para la parte de atrás de las bandejas necesito un fondo oscuro, así que voy a hacer la misma pasta de textura, pero utilizando pintura acrílica en color negro. Y lo vamos a aplicar de la misma forma. Podemos utilizar cualquier tipo de pincel. A la bandeja le voy a hacer unas patitas y primero voy a pegar unas bolas de madera. Una vez estén bien sujetas, vamos a hacer unos moldes con pasta de arcilla de secado al aire. Aquí tengo esta moldura. Lo que voy a hacer es coger la arcilla, ponerla en el molde y quitar el excedente con una espátula. Para que salga mejor la figura, yo os recomiendo que antes pongáis aceite de bebé. Así se va a despegar súper bien. Vamos a hacer varios porque lo vamos a colocar en varias partes. 4 las vamos a colocar para decorar las patitas. Y cola blanca para pegarlo. Puede ser escolar o para madera. Estas mismas molduras las vamos a utilizar en la parte de arriba para decorar. Voy a colocar una a cada lado. Lo mismo, ponemos cola blanca y lo pegamos a la superficie y lo dejamos secar muy bien. Para el adorno también he hecho 2 un poquito más pequeñitas y las voy a colocar en la parte de arriba donde hemos hecho los orificios como decoración. Pegamos muy bien y lo dejamos secar. Una vez esté seco vamos a pintar las bolas de madera y las molduras con pintura acrílica en color negro. Y de paso podemos aprovechar y pintar el borde de la parte de arriba con un poquito de cuidado porque tiene un poquito de relieve de la pasta que hemos puesto antes. Y vamos a hacer lo mismo con el adorno. Pintamos bien el borde dejándolo lo más recto posible y también vamos a pintar en color negro las molduras que hemos hecho con la arcilla. Para no manchar, primero pinto el borde con un pincel finito y luego ya así con un pincel más grande pinto el resto. La bandeja la voy a decorar con estos trozos de servilleta. Le he quitado las 2 capas blancas y voy a recortar los motivos con un pincel húmedo. Colocamos la servilleta en la bandeja y aplicamos barniz poliuretano o pegamento para decoupage por encima de la servilleta del centro hacia afuera. Yo he colocado varios trozos de la servilleta y he creado mi propio diseño acorde al tamaño de la bandeja. Ahora vamos a hacer una técnica de goteo. Necesitamos pintura acrílica, un poquito de agua y un cepillo de dientes o un pincel. Descargamos antes porque tiene mucha agua y no queremos que nos salgan manchurrones. Y ya una vez está más descargado, vamos a ir moviendo las cerdas del cepillo de dientes con el dedo, creando las manchitas. Así se va a integrar muchísimo mejor la servilleta y le damos un aspecto envejecido. Cuanto más cerca de la superficie pongamos el cepillo, más juntitas saldrán las gotas. Para el adorno voy a utilizar esta servilleta, le quito las 2 capas blancas y voy a recortar con un pincel húmedo el trozo de servilleta que me interesa. Los trozos de servilleta que os sobren, por ejemplo estos trozos que he recortado aquí porque se veía el diseño muy descentrado, no los tiréis, sino que los vamos a aprovechar luego. Aquí tengo barniz poliuretano, también podéis utilizar pegamento para decoupage y lo aplicamos del centro hacia afuera por encima de la servilleta, una vez la tenemos bien centrada. Cuando ya tengo este motivo pegado, lo que voy a hacer es pegar esos trocitos de servilleta que me han sobrado en la parte de abajo para continuar con el diseño, pero rellenando estos espacios que han quedado en la parte de abajo. Voy a utilizar el fondo oscuro para hacer efecto metalizado. Yo primero voy a utilizar pintura acrílica metalizada en color expreso, que es un color marrón metalizado. Lo aplicamos con la técnica del pincel seco. Primero lo aplico en la parte de arriba, en las molduras, en el borde, y también voy a aprovechar
Y ya que tengo la textura que he creado con la pasta, voy a darle pincel seco con el color que me ha sobrado. Le va a dar un efecto envejecido y vamos a destacar también un poquito el relieve y se va a integrar muchísimo mejor la servilleta. Y después le vamos a dar por la parte de atrás. Vamos a darle un efecto metalizado. Vamos a hacer lo mismo en la bandeja con el mismo color expreso. Primero vamos a pintar las molduras y los bordes. Y una vez tengamos la parte de arriba acabada, vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Para darle un punto de luz voy a utilizar esta cera en color dorado. Si no la tenéis podéis utilizar pintura acrílica metalizada en color dorado. Lo voy a aplicar con la yema de los dedos destacando algunas partes, en la parte de arriba como en la parte de abajo. En la bandeja vamos a hacer lo mismo. Con la yema de los dedos vamos a aplicar la cera dorada para destacar tanto los bordes como las molduras, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Para barnizar voy a utilizar este barniz en spray con efecto brillo de Artist. Y mirad qué adorno más bonito que hemos hecho con una bandeja de supermercado que podemos colgar en cualquier sitio. Le ponemos una cinta bonita y ya lo tenemos acabado. Y aquí la bandeja, con una misma bandeja de supermercado hemos hecho dos manualidades completamente diferentes. Y aquí esta bandeja nos ha quedado súper bien, súper decorativa y además resistente. Aquí tengo 1 kilo, así que podemos ponerle cosas de peso. Si os ha gustado este tipo de bandeja, ahora os enseño otro modelo que hice.